mensaje. La semana pasada empezamos con mirar este libro de Josué y vimos cuando Dios habla, ¿verdad? Deberíamos prestar buena atención y en este día Dios habla a través de su palabra, de su espíritu. Es la manera principal por cual Dios habla, pero vimos diferentes cosas acerca de cuando Dios habla. La semana pasada, esta mañana queremos ver cuando Dios anima. Cuando Dios anima. Y vimos la semana pasada que algunos de los propósitos que Dios habla a nosotros es para animarnos. Eso fue el primer punto la semana pasada. Y queremos desarrollar un poquito eso, un poquito más, porque yo creo que eso que vemos aquí en este texto, en el fin de Josué, capítulo 1, antes que comenzamos con los narrativos de este libro. El escritor de este libro está estableciendo que antes que Dios llama a sus siervos para cumplir su obra, por obedecerlo, Dios nos anima, porque necesitamos ánimo, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Yo necesito el ánimo de Dios. Ustedes. Yo necesito saber, ¿verdad?, que Dios me va a apoyar y que lo que estoy haciendo va a agradecer a Dios. Y a veces no vemos los resultados de inmediato, pero sabemos que agrada a Dios cuando obedecemos y cuando llevamos a cabo su voluntad. Pero a veces necesitamos ese ánimo para poder seguir adelante, tomar los primeros pasos de obediencia, de andar en el camino recto, especialmente en nuestro día. Y entonces vamos a ver lo que tiene la palabra de Dios para nosotros esta mañana. En Josué capítulo 1 vamos a comenzar la lectura con el versículo 16 y leer hasta el fin del capítulo, versículo 18. Y la palabra de Dios nos dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a dar gracias, Dios, por la palabra de Dios esta mañana, Señor. Gracias por el aliento, el ánimo que la palabra nos da día en día, Señor. Y te pido, Señor, que esta mañana que otra vez hallamos lo que necesitamos en tu palabra, Señor. Sabemos que últimamente solo tu palabra, usado, aplicado por el Espíritu Santo y aplicado por tu gente, puesto en práctica. Eso es la única cosa que puede traer crecimiento espiritual. Y pedimos, Señor, que abras nuestras mentes esta mañana, que abras nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, de entender este texto, Señor. El mensaje va a ser muy sencillo esta mañana, pero te pido, Señor, que pongamos esa atención, que santificamos nuestros corazones y nuestra atención y todo nuestro ser para poner atención esta mañana en tu palabra, Señor, para ver lo que tú tienes para nosotros. Y gracias por este texto y gracias por tu gente que ha venido este día, que ha salido para estar aquí juntos y escuchar la palabra. Y te pido, Señor, que sigas bendiciéndoles, ayudándoles, Señor, con sus diferentes pruebas, necesidades, diferentes cosas, Señor, que hay en sus vidas. Tú lo sabes, Señor, y pedimos que todo se haya en Cristo esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces aquí en este texto tenemos la respuesta de los líderes de las tribus de Israel, porque más temprano en el texto vemos que Josué, dado el mandamiento de Dios, está ahora mandando a los líderes de los diferentes tribus de Israel para ahora vencer, entrar en la tierra prometida, para tomar esos primeros pasos para entrar. Y vemos en versículo 15 que dice que ya era tiempo para ir y entrar en posesión de la tierra prometida, y iba a ser necesario que todos estuvieran en la misma página para poder hacer esto. Estamos hablando de no solo Josué, pero todos los líderes de esos tribus, todos los líderes debajo de él, los hombres que
estuvieron encargados con los diferentes grupos de Israel, y todos aquí se congregan para escuchar a Josué y ver ese cambio de liderazgo. Entonces este capítulo es muy importante, y esas respuestas que vemos aquí son muy importantes, porque sin el apoyo de estas personas, sin estos hombres, Josué no iba a poder hacer lo que Dios quería que hiciera, porque era la voluntad de Dios que Josué no le hiciera solo. Josué necesitaba el apoyo de sus hermanos, de toda la nación de Israel, para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí en versículo 16, los líderes, los oficiales de cada de esas tribus están hablando a Josué y lo están respondiendo. Y aquí en versículo 16, cuando dice nosotros, ese pronombre vosotros, habla de todos los oficiales que Josué había hablado más temprano. Y vemos el aliento que dieron a su líder nuevo. Y aquí ellos se están comprometiendo a Josué en su palabra y en su hecho oficialmente. Ellos están diciendo, mira, nosotros reconocemos que Moisés ya ha pasado y ya tú eres el encargado, tú eres el escogido de Dios para ahora llevarnos adelante en el futuro. Y aquí Josué necesitaba ver la unidad de su gente para poder hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Y aquí vemos que Dios está animando a su siervo Josué a través de esos hombres, a través de esos líderes, de esos oficiales que ellos mismos iban a comunicar con la gente, con la multitud de Israel. ¿Qué fueron los órdenes? ¿Qué iba a ser el plan para poder seguir adelante? Entonces estamos hablando de una multitud de gente. Y Josué iba a necesitar a cada uno de esos oficiales para poder llevar a cabo la misión grande, aún imposible, de poder entrar y vencer la tierra prometida. Pero algunos principios para nosotros esta mañana, cómo es que Dios animó a Josué y cómo es que Dios nos anima a nosotros hoy en día con esos principios esta mañana. Pero primeramente vemos que Dios anima a su gente, a cristianos, a través de la unidad. A través de la unidad. Para empezar, los oficiales aquí lo animaron a Josué por asegurarle de su obediencia completa. Ellos dijeron, aquí en versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Qué compromiso muy grande. En palabra que están diciendo. ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo que nosotros estamos unidos en hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder cumplir su voluntad. Para entrar en esta tierra prometida, estos oficiales y Josué reconocieron la importancia de unidad, que todos tuvieron que estar en la misma página. No es que algunos oficiales iban a poder querer hacer esto y que Josué dijera esto, pero un oficial cambiaría su orden. No podría tener eso para poder cumplir la misión de Dios. Todos tuvieron que estar en la misma página. Y por eso, número uno, estos oficiales no tuvieron agendas escondidas, no pidieron por condiciones, no dijeron aquí, ok, pues Josué, te obedecemos si nos prometes tal y tal y tal más luego. O te vamos a obedecer si las condiciones son favorables para nosotros, o si nosotros vamos a beneficiar directamente. O si tú digas que tú vas a hacer esto y esto y cambiar esto cuando entramos. No, estos oficiales no tuvieron ninguna agenda escondida, no pidieron por condiciones, no pidieron por beneficios, pero ellos demostraron unidad. Ellos dijeron que todos nosotros, ¿verdad? Ellos no dijeron que la mayoría o pues algunos. Ellos dijeron, nosotros haremos todas las cosas. Y en eso vemos la unidad. Y sabes que para nosotros, número dos, podemos aprender mucho de este tipo de compromiso hoy en día en la iglesia. Sabemos que para una iglesia poder sobrevivir,
para una iglesia poder ser sana y útil y usada del Señor, hay que haber unidad. Una iglesia necesita unidad, ¿verdad? La unidad es tan importante en la iglesia, y cuando no hay unidad en una iglesia no puede avanzar como debería. Una iglesia no puede seguir adelante, no puede cumplir la gran comisión como Dios desea. Y Dios está contando en la unidad de nosotros como una iglesia. Cualquier cuerpo de Cristo que está reunido esta mañana, donde quiere que estén adorando a Dios, la unidad tiene que estar presente en esa iglesia, entre las personas de esa iglesia. Hay que haber unidad de doctrina principalmente, por supuesto. Todos nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es nuestra autoridad, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en común, que no podemos tener a diferencia. Y estos hombres reconocieron ellos reconocieron el mismo Dios, el único Dios, y reconocieron las mismas cosas acerca de ese Dios y acerca de su destino como el pueblo de Israel. Y la iglesia también tiene esa responsabilidad de ser unida en todo lo que hace, no solo la doctrina, pero también en cada esfuerzo del ministerio, cada alcance que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que la iglesia quiera avanzar para la causa de Cristo, la iglesia necesita unidad. Sin unidad, una iglesia no puede funcionar como debería. Una iglesia no puede funcionar, y de verdad es que falta de unidad sobre el tiempo puede destruir una iglesia. Puede destruir una iglesia. Piensa de la familia, piensa de su hogar, ¿verdad? Nuestros hogares, nuestras familias. Nosotros necesitamos unidad entre parejas, entre familias, entre nuestros hijos y hijas, ¿verdad? Porque todos sabemos que las cosas funcionan mejor cuando hay unidad, ¿verdad? Eso es por naturaleza, pero cuando hay desacuerdo y cuando hay división, ¿verdad? Las cosas no funcionan como deberían. Y muchas personas hoy en día dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, la gente de Dios, tristemente son como los hombres en Lucas 9. El Señor en Lucas 9:57 estaba hablando de una multitud de discípulos potenciales, personas que tenían interés en seguir al Señor Jesucristo, de escuchar su mensaje. Y Cristo, ¿verdad?, pone el desafío, Él tira el desafío frente de ellos y dice: ven y síganme. En Lucas 9. Y algunas respuestas muy interesantes salieron de estos hombres. Uno dijo, el Señor dijo: sígueme. Y uno dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y también entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Esas respuestas de esos hombres. Cristo dijo eso: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque no había unidad dentro de esas personas, dentro de esos hombres. Y aquí los hombres dijeron: bueno, Señor, yo te estoy listo para seguirte, pero solo en esta condición. Solo si, ¿verdad?, yo lo puedo hacer en mis términos. Cuando me da la gana a mí, o cuando me convenga a mí, o cuando yo creo que es el mejor tiempo. Para esos hombres no era conveniente para seguir el Señor, ¿verdad? Aquí tenemos, en estos casos, tenemos según razones legítimas. Uno quería enterrar a su padre, otro quería ir a su casa y poner orden en su casa. Pero Cristo dice: ¿sabes qué? Cuando yo te llamo para seguirme, cuando yo te llamo para cumplir mi voluntad, cuando yo te llamo iglesia para vivir para mí, la mayoría del tiempo no va a ser conveniente, no va a ser cómodo, no va a ser fácil. Y Cristo dice, su única respuesta, Él no dijo: pues ok, yo entiendo, sí tienes que arreglar algunas cosas en tu familia, todo eso, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir: pues Cristo
no se estaba demostrando muy sensitivo a las necesidades de estos hombres, pero Cristo dijo, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo nos dijo. Y Cristo dijo que tiene que haber unidad dentro de la gente de Dios. Cualquier discípulo necesita unidad dentro de su propia vida y también con los demás que seguirán al Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios había apuntado a ambos, Moisés primero y después Josué, para seguirlo. Y es interesante que los hombres aquí reconocieron que para desobedecer el siervo de Dios era lo mismo a desobedecer al Señor. Eso es porque esos hombres hicieron este tipo de compromiso. Cuando ellos dijeron en el versículo 16, haremos todas las cosas que nos has mandado y iremos a donde quiera que nos mandes. No respondieron de tal manera simplemente porque Josué y su personalidad y su fuerza de carácter, ¿verdad? Y su manera de persuadir era tan maravilloso. No, estos hombres estaban diciendo, mira Josué, nosotros reconocemos la llamada de Dios en tu vida, reconocemos que Dios te ha escogido a ti para seguir en los pasos de Moisés, y sabes que nosotros te vamos a obedecer a ti, así como vamos a obedecer al Señor. Últimamente estaban diciendo, mira Josué, en obedecerte a ti, nosotros tenemos toda confianza que estamos obedeciendo a nuestro Señor para cumplir su voluntad. Y eso es cuando hay unidad en una iglesia, cuando la gente de Dios viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios y dice, mire pastor, todo lo que has dicho de la palabra de Dios, nosotros vamos a decir, no solamente porque tú lo has dicho, porque Dios lo ha dicho primero. ¿Verdad? Eso porque cada pastor, cada persona que se ponga aquí en este púlpito debería predicar lo que dice esta palabra. Porque esto es la autoridad. Y cuando una predicación se basa en la palabra de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra como de Dios y no necesariamente porque salió de la boca de un hombre muy persuasivo. Yo no estoy diciendo que yo soy persuasivo, pero yo estoy diciendo que cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y escuchamos las predicaciones y ustedes escuchan las enseñanzas y todo, ¿verdad? De la palabra de Dios y de este púlpito. Por favor, obedezcan la palabra del Señor. Porque eso es la palabra del Señor. ¿Verdad? Y Dios espera que todos nosotros obedezcamos y que nosotros tengamos unidad en ese obedecimiento. Y la verdad es que no va a haber obedecimiento bíblico hasta que haya unidad bíblica. Para poder obedecer la palabra del Señor como una iglesia, primeramente hay que haber unidad. Es interesante que aquí ni siquiera vemos Josué metiéndose en la plática. Josué no tuvo que explicar ni defender sus órdenes después de darlo. Él simplemente tuvo que dar las órdenes y los hombres no obedecerían. Y así es con la palabra de Dios. Así es con la unidad dentro de la iglesia. Y ellos animaron a Josué por asegurarle que su obediencia era un asunto de la vida o de la muerte. Mira lo que ellos dicen en el versículo 18. Mira la seriedad que ellos demuestran acerca de obedecer y de mantener esa unidad dentro del pueblo de Israel. Ellos dicen que cualquiera que fuera, esto no es Josué hablando, esos son los hombres, ¿verdad? Los líderes de las diferentes tribus, y ellos dijeron, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandas, que muera. Estos hombres reconocieron la necesidad de obedecer la palabra de Dios como un asunto de la vida o la muerte. Y en otras palabras, ellos estaban diciendo, mira, cualquier persona que piense rebelar y que no dé en serio la palabra del Señor, la verdad es que su vida no vale la pena. No debería vivir, dice aquí. Entonces vemos la seriedad. Estos hombres tomaron en serio no solo el liderazgo de Josué, pero también tomaron en serio sus propias responsabilidades. Ellos estaban poniendo la presión en ellos mismos.
porque sería posible que algunos de esos hombres mismos iban a rebelar contra la palabra del Señor. Adelante. Y ellos estaban diciendo, mira, esto es la condición que nosotros, cualquier persona, no importa quién sea, ¿ah?, va a haber consecuencias por no obedecer la palabra del Señor. Ellos miraron su misión como un asunto de la vida y la muerte y no iban a dejar ninguna desobediencia o división amenazar esa misión del Señor. Me hace pensar de cuando dijo Jesucristo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo? Y Cristo lo hizo muy fácil. Si tú haces lo que yo te digo, me puedes llamar Señor. Sí, tienes el derecho de llamarme Señor porque hay unidad. Hay unidad entre tu comportamiento, tu pensamiento y tu corazón y yo. Hay unidad en nuestra relación. Pero Él dice, mira, si no haces mi voluntad, si no haces lo que yo te digo, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas tú Señor? No, es mejor que no me llames así. ¿No? ¿Por qué? Porque hay falta de unidad entre el Señor y su siervo, el Señor y el cristiano. Y si nosotros viéramos la obediencia a Cristo como un asunto de vida o muerte, como los hombres de aquí en Josué capítulo 1, ¿qué tipo de diferencia? ¿Cómo afectaría eso nuestra vida espiritual? ¿No? Si de verdad nosotros viéramos la obediencia y ¿verdad?, la unidad como Dios quiere que viéramos eso, ¿qué diferencia tendría eso en nuestras iglesias hoy en día? Pensamos que si Josué hubiera tenido soldados que, pues, sí, Josué, si nos da la gana ese día, o si nos conviene ese día, o si nos gusta lo que nos estás mandando a hacer, te obedecemos. Pero si no, prepárate porque vas a tener problemas. ¿Ya? Si Josué hubiera tenido soldados así, nunca hubiera vencido la tierra prometida. Entonces, ¿cómo es que Dios nos anima? Él nos anima a través de la unidad. Cuando nosotros estamos unidos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios y seguirla, y cuando hay esa unidad dentro de una gente de Dios, wow, eso anima a la gente de Dios. Eso nos anima. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa unidad? Eso es cuando hay desaliento. Y hay dudas y falta de confianza, ¿verdad?, en el ministerio de Dios. Entonces Dios anima a través de su unidad. Pero punto B, Dios anima a través de las oraciones de otros. Muy sencillo, versículo 17. Los hombres dicen aquí, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Aquí en el versículo 17 tenemos oraciones por parte de esos hombres. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están comunicando una oración. En versículo 17 dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y aquí la segunda parte, la verdad, es la oración. Y podemos decirlo de esa manera. Podemos poner aquí adelante. Solo oramos, Josué, que solamente Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Y ¿sabes qué? Lo que yo he encontrado en el tiempo de estar sirviendo a Dios aquí en el ministerio es que la mejor cosa que podemos hacer los unos por los otros, ¿qué es la mejor cosa que podemos hacer los unos por los otros? Es orar por nosotros diariamente, todos los días, y pedir que Dios nos acompañe los unos a los otros. ¿Ustedes están orando los unos por los otros entre semana? Nosotros recibimos peticiones de oraciones en la escuela dominical, recibimos peticiones de oraciones en el tiempo de escuela dominical. Algunos de ustedes me mandan textos, ¿verdad?, de peticiones que ustedes tienen, y a veces me dicen, por favor, comparte esto con la iglesia, comparte esto el miércoles, ¿verdad? Ustedes me piden a mí que yo ore por ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saber que primeramente su pastor está orando por ustedes. Y sí, yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes. Y
Oro por ustedes por nombre. Mi esposa y yo oramos por todos por nombre y tenemos un sistema de orar por la gente de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan las oraciones. Ustedes necesitan oración, ¿verdad? Ustedes necesitan que Dios les acompañe. Y todos nosotros necesitamos eso. Y espero que ustedes están orando los unos por los otros, ¿verdad? Aún si no sabes de una manera específica, una necesidad específica, todos nosotros deberíamos estar orando los unos por los otros, por nombre. Por nombre. Oh, hermanos, necesitamos las oraciones los unos de los otros. Yo necesito sus oraciones. ¿Ustedes oran por mí? ¿Oran por mí diariamente? O por lo menos algunas veces entre semana. Oren por mí, mi esposa, ¿verdad? Que no fallemos al Señor. ¿Están orando por mí? ¿Están orando por los líderes de esta iglesia? ¿Están orando por su iglesia? Oh, hermanos, la mejor cosa que nosotros podemos hacer los unos por los otros es orar los unos por los otros. Y Josué era un hombre entrenado con mucha experiencia, con muchos talentos, con mucha fortaleza, pero eso no era garantía de éxito. Estos hombres reconocieron que Josué iba a necesitar sus oraciones, que Dios estaría con él, que la presencia de Dios lo acompañaría en donde quiere que él fuera. De ninguna manera ellos están reconociendo a Josué por sus talentos, por su habilidad de liderar, por su liderazgo o por su personalidad. Otra vez, estas personas están diciendo: solamente oramos que Jehová tu Dios esté contigo, así mismo como Él estuvo con tu predecesor, con Moisés. Porque Moisés también necesitaba las oraciones de su gente y necesitaba la presencia de Dios. Y número 2, ningún obrero, ningún siervo cristiano tiene éxito a la gloria de Dios aparte de la oración. Aparte de la oración. Oh, que no descuidemos la oración, orar los unos por los otros, por favor, hermanos. Que hoy en día compromete que encuentren una manera de orar los unos por los otros, ¿verdad? Por nombre. Hay directorios enfrente de la iglesia para que ustedes tengan los nombres de la gente que existe aquí en esta iglesia, de los otros miembros del cuerpo de Cristo, sus hermanos y hermanas en Cristo, que necesitan sus oraciones. Porque Dios anima a través de las oraciones de otros, y para saber que yo estoy orando por ti, que tú estás orando por mí, o que fulano está orando por otro hermano. ¿Qué ánimo es eso? ¿Qué ánimo es eso? Y sabemos que cuando Josué él mismo paró de buscar la mente de Dios por oración, él falló miserablemente, como vamos a ver específicamente capítulo 7 y capítulo 9. Vemos fracasos grandes por parte de Josué porque no buscó primeramente la mente de Dios. Y así será con nosotros, amigos. Dios anima a través de las oraciones de otros, pero para terminar, punto C, también Dios anima a través de recordarnos de su palabra. Nosotros necesitamos de recordatorios diariamente de su palabra. Eso es porque nosotros leemos por la Biblia otra vez y otra vez y otra vez, y leímos las mismas cosas otra vez porque nosotros necesitamos recordatorios de la palabra de Dios. En el fin del versículo 18 dice aquí estos hombres: solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué estaban haciendo estos líderes, estos oficiales? Ellos estaban recordando a Josué de la mera palabra de Dios. Ellos estaban citando la palabra de Dios para Josué otra vez. Porque Moisés había dicho a Josué: esfuérzate y anímate, cuando lo puso como sucesor más temprano en Deuteronomio. Podemos ver eso, no es tan lejos, es el libro antes. Si vemos al fin de Deuteronomio, capítulo 31, lo que estos hombres dicen en el fin de versículo 18, ellos no están diciendo nada nuevo.
Ellos están recordando a Josué de la palabra que Moisés lo había dado a él más temprano. En Deuteronomio 31, versículo 7. Y dice aquí, versículo 17, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Okay, entonces aquí tenemos testigos. No lo dijo en privado, lo dijo en presencia de estos oficiales que ahorita están hablando en el fin de Josué capítulo 1, versículo 18. Y dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se le harás heredar. Y más, si vemos el versículo 23 del mismo capítulo más adelante. En versículo 22 dice, Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y versículo 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Entonces, los hombres en el fin de Josué capítulo 1, ellos están recordando a Josué, mira, Josué, ¿te acuerdas lo que Moisés te había dicho? ¿Te acuerdas lo que Moisés te había dicho cuando él te dijo la palabra del Señor? Esfuérzate y anímate. Lo que ellos están diciendo aquí. Esas palabras fueron escritas en el libro de la ley. Y Josué, ¿te acuerdas más temprano en capítulo 1, versículo 8? Él fue mandado a guardar todas las palabras que fueron escritas en la ley, versículo 18. ¿Te acuerdas? Dice aquí, nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios anima a sus siervos por recordarles de la palabra de Dios, de su palabra. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Es porque tenemos la palabra de Dios escrita, ¿no? Para que siempre estemos leyendo la palabra otra vez y otra vez y otra vez. Y sí, ok, yo veo ese versículo que he leído, ¿verdad? Ahora 100 veces, porque yo necesito este recordatorio para este día, para este momento de mi vida. Dios me da este recordatorio y Dios me dará otro recordatorio de su palabra para otra necesidad en otro tiempo difícil y mi vida cuando necesito ese ánimo. Y así es como Dios nos anima. Y eso porque Dios nos dio su palabra para que estudiáramos en él, en la palabra siempre. Y 4 veces en este capítulo encontramos las palabras esfuérzate y sé valiente. Entonces, hermanos, para concluir, si tú y yo vamos a prosperar, como dice aquí, ¿verdad? Él prometió a Josué más temprano. Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Si tú y yo vamos a prosperar, evitar fracaso espiritual y lograr nuestra potencial en Cristo, tú y yo necesitamos fortaleza y valentía espiritual. Necesitamos el ánimo de Dios, que Dios nos anime. Y eso es porque Pablo dijo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, ¿qué es lo que el Señor usa en nuestras vidas? Bueno, usa su palabra. Usa las oraciones de los unos de los otros. Y también usa la unidad de su iglesia. Entonces ahí es donde se halla el ánimo de Dios. Es como Dios nos anima este día y todos los días. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por este día, por la palabra de Dios esta mañana. Dios. Gracias por un mensaje tan sencillo, principio, Señor, tan simple para nosotros, Señor. Gracias, Señor, que lo has hecho de tal manera
para que nosotros podamos entender y aprovecharnos, Señor, de tu ánimo. Oh, Señor, necesitamos tu ánimo todos los días, en cada momento, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro camino cristiano, Señor. Necesitamos ese ánimo. Aquí en nuestra iglesia, Señor, que tú siempre, Señor, nos des esa unidad, no solo en la doctrina o las cosas de la palabra de Dios, pero también Señor, en obedecer la doctrina. En obedecimiento, oh Señor, qué desalentador es cuando vemos hermanos que se desvían del camino. Eso nos desalienta, Señor. Nos da tristeza. Pero por el otro lado, qué gozo hay, qué ánimo hay, qué fortaleza hay, motivo, inspiración cuando vemos otros hermanos obedeciendo y siendo fiel y comprometiéndose, Señor, a ti. Y nosotros podemos ver a esos hermanos y decir, si el hermano puede hacerlo, yo puedo hacerlo también en el poder del Señor. Porque sí es posible. Oh Señor, ayúdanos de reconocer nuestras acciones como el cuerpo cuando faltamos y cuando no tomamos en serio, sea la asistencia a la iglesia en el primer lugar o obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas o de participar en los ministerios de la iglesia. Oh Señor, ayúdanos de reconocer el impacto de nuestras acciones en el cuerpo, de manera positiva, pero también de manera negativa. Y te pido, Señor, que nosotros hagamos la pregunta en nuestras vidas, que examinemos cómo que yo estoy afectando la unidad de mi iglesia. ¿Cómo estoy afectando la unidad de mi iglesia de manera positiva o de manera negativa? Puede ser que mi falta de ser fiel al Señor ha desanimado a otros. Puede ser que mis decisiones que estoy tomando ahorita para solo buscar mi propio camino, ahorita está desanimando a otros y de verdad no sé cómo. Oh Señor, ayúdanos a reconocer que cuando hablamos, cuando actuamos, esas cosas tienen impacto en tu cuerpo y están promulgando unidad o están afectando unidad de manera negativa. Oh Señor, ayúdanos a ser una iglesia que ora los unos por los otros. Ayúdanos de esa manera, Señor. Yo te pido que haya ese compromiso entre los hermanos de orar los unos por los otros, que no solo dejan que el pastor se encargue con eso, Señor. No es fácil, Señor, de siempre estar orando por todos y necesitamos ayudar de esa manera de comprometernos, de decir, ¿sabes qué? Yo sirvo el mismo Dios que tú y este Dios pueda alcanzar tu necesidad. Yo voy a estar orando por ti. Yo no sé qué es tu necesidad, yo no sé qué es tu lucha, yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero yo voy a orar por ti esa semana. Yo voy a orar por tal hermano esa semana. Yo voy a buscar una manera de poder orar por las personas en la iglesia, por los hermanos y las hermanas en la iglesia. Oh Dios, ayúdanos también de siempre estar leyendo tu palabra para recibir esos recordatorios de los mismos versículos y los mismos pasajes, Señor, pero tienen propósito en nuestras vidas porque necesitamos ese ánimo para esforzarnos y animarnos y fortalecernos en ese momento. Gracias, Dios, por tu gente que ha salido esta mañana. Te pido, Señor, que ellos han hallado ese ánimo en Cristo esta mañana y en tu palabra. Te pido todo eso en el nombre de Cristo.